Bienvenidos nuevamente al canal del profesor Smith, Mate 1502. El día de hoy resolveremos un ejercicio bastante aparatoso en términos físicos, refiriéndonos específicamente a la ley de Ohm. Bueno, primeramente vamos a leer el problema para una mejor comprensión y así proceder a una fácil solución del mismo. Entonces el problema es el siguiente: determinar la resistencia equivalente y la corriente que pasa por cada una de las resistencias del circuito. Considere que R1 es igual a R2 y esto es igual a 4 ohms, R3 es igual a 3 ohms, R4 es igual a R5 y a su vez esto sería igual a 3 ohms. Y además tenemos una fuente de 54 volts, que es esta fuente que tenemos acá. Antes de proceder a la solución del problema, debemos tener en cuenta que el circuito de la figura es la representación gráfica de un circuito mixto, ya que tiene resistencias en serie y resistencias que a su vez están en paralelo. Para determinar la solución del mismo, primeramente graficaremos y denotaremos la corriente que pasa por cada una de las resistencias del circuito A. A este circuito, por conveniencia, lo voy a denotar o lo vamos a llamar circuito A. Entonces, en el circuito B podemos visualizar las diferentes corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Entonces, la corriente siempre va a salir del positivo de la fuente, va a pasar por R1. A esa corriente que pasa por R1 la estoy denominando I. Entonces, I va a ser este recorrido. Cuando I llega a este punto o a este nodo, se va a dividir en dos partes, que las vamos a denotar de la siguiente manera. Quiere decir que I es la suma de la corriente I1, que es la que va a venir por acá, y la corriente I2, que es la que va a hacer el recorrido por acá. Entonces tengamos en cuenta que por R5 va a pasar la corriente I2. I1 va a hacer el siguiente recorrido. Pasa por R2, llega a este punto o a este nodo y se va a dividir también en dos partes. Quiere decir que una parte de I1 va a ir hacia arriba y otra parte de I1 va a ir hacia abajo. La corriente que viene hacia arriba la estoy denominando I3, que es la corriente que pasa por R3. Y la corriente que viene hacia abajo la estoy denominando I4, que es la corriente que pasa por R4. Una vez I3 e I4 lleguen a este punto, como I3 más I4 es igual a I1, quiere decir que la corriente que pasa por acá, pero no hay resistencia, sería igual a I1. Entonces vamos a ver, cuando I1 llegue a este nodo y I2 también llegue a este nodo, debemos tener en cuenta que I1 más I2 es igual a I, por lo tanto la corriente que llega acá al negativo de nuestra fuente sería I. Entonces, teniendo en cuenta ese pequeño análisis, ahora sí vamos a proceder a determinar la resistencia total y la corriente que pasa por cada una de esas resistencias de nuestro circuito B. Para determinar la resistencia total, vamos a reducir este circuito de 5 resistencias a un circuito simple con una resistencia. Para ello, vamos a analizar el circuito B. Si analizamos el circuito B, podemos visualizar que la resistencia R3 y la resistencia R4 están en paralelo, ya que la corriente que pasa por cada una de ellas es diferente. Por esta está pasando I3, que es diferente a I4, o quiere decir que la diferencia de potencial en este punto de nuestro circuito es la misma, ya que R3 y R4 están en paralelo. Para determinar la resistencia equivalente entre R3 y R4, vamos a aplicar la definición de la ley de Ohm para un circuito en paralelo. Para ello debemos tener en cuenta la siguiente ecuación. Entonces, la resistencia equivalente entre R3 y R4 la denotaremos como el inverso de R6, que es igual a la suma del inverso de R3 y el inverso de R4.
Entonces, vamos a reemplazar el valor de R3 y el valor de R4 para así poder determinar el valor de R6. Tengamos en cuenta que R3 es igual a 6 ohms y R4 es igual a 3 ohms. Entonces, reemplazando valores en nuestra ecuación de la definición de ohms, tenemos que 1 sobre R6 es igual a 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 3 ohms. Ahora, para determinar esta operación en términos matemáticos, vamos a hacer uso del mínimo común múltiplo entre 6 y 3. Para determinar el mínimo común múltiplo entre 3 y 6, vamos a utilizar el siguiente artificio matemático. Vamos a descomponer en sus factores primos el 6 y el 3. Entonces escribimos el 6 y el 3 y vamos a sacar primeramente mitad al 6. Entonces, mitad de 6, 3. Como el 3 no tiene mitad, escribimos el 3 tal y cual como está. Ahora vamos a sacarle tercera, ya que no podemos seguir sacando mitad, entonces sacamos tercera. Tercera de 3, 1 y tercero de 3, 1. Entonces ya hemos descompuesto en sus factores primos el 6 y el 3 y por lo tanto nuestro nuevo denominador o mínimo común múltiplo entre 6 y 3 sería la multiplicación de este número con este número. 2 por 3 es igual a 6. Entonces nuestro nuevo denominador va a ser 6. Entonces vamos a tener que el inverso de R6 es igual a 6 ohms. Entonces si nosotros tenemos 6 ohms dividido entre 6 ohms es igual a 1. Y ese 1 lo multiplicamos por este 1 que tenemos acá y nos va a dar 1. Después sigue más, aquí está el más y ahora hacemos la división. 6 ohms dividido entre 3 ohms es igual a 2 y 2 por 1 me va a dar 2. Y ese es el truco matemático que utilizamos para determinar el nuevo denominador. Entonces, finalmente vamos a tener que el inverso de R6 es igual. 1 más 2 me va a dar 3, dividido 6, acá está el 6, y ahora lo que voy a hacer es despejar a R6. Entonces, como este 6 ohms está dividiendo, va a pasar a multiplicar al 1, entonces me quedaría 6 ohms igual a R6 está dividiendo, lo paso a multiplicar a 3 y finalmente este 3 está multiplicando a R6, lo paso a dividir. Entonces vamos a tener que 6 ohms sobre 3 es igual a R6. Lo que quiere decir es que R6 es igual, la división entre 6 ohms y 3 me daría 2 ohms. Finalmente tendríamos que R6 es igual a 2 ohms. Ahora lo que hacemos es dibujar el reemplazo del circuito B, que lo denominaríamos el circuito C, teniendo en cuenta que R3 y R4 es igual a R6. Quiere decir que aquí me quedaría una sola resistencia. Luego nuestro circuito C sería el siguiente. Este mismo circuito, pero teniendo en cuenta que a R3 y a R4 las convertimos en una sola resistencia que sería R6. Entonces luego la corriente viene así. La corriente que pasa por R1 es I, sigue este recorrido, una vez llegue a este nodo se va a convertir en dos corrientes. Una que va a tener este recorrido la voy a denominar I1, que ya lo denominamos acá, y la que viene acá va a ser I2. Entonces miremos que I1 ahora pasa por R2 y R6. Y la que pasa por R5 sería I2, una vez I1 más I2 es igual a I. Entonces miremos, el circuito inicialmente tenía 5 resistencias, ahora ya tiene 1, 2, 3, 4 resistencias. Entonces para poder determinar la resistencia total, lo debemos de convertir en un circuito que tenga una sola resistencia para así poder determinar ese valor de la resistencia y luego procedemos a determinar cada una de las corrientes. Ahora, si analizamos el circuito C, podemos visualizar que R2 y R6 estarían en serie. ¿Por qué están en serie? Ya que por R2 y por R6 pasa la misma corriente que sería I1. I1 atraviesa la resistencia R6 y la resistencia R2. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre R2 y R6 la denominaríamos R7. Entonces, para determinar el valor de R7
debemos de aplicar la definición de la ley de Ohms para resistencias que estén en serie. Entonces, por definición tendríamos lo siguiente. De la misma manera, podemos definir a R7 como la suma de R6 más R2, es decir, R2 más R6. Para ello tengamos en cuenta que R2 es igual a 4 ohms y R6 es igual a 2 ohms. Sumamos estos dos elementos y finalmente tendríamos que 4 ohms más 5 ohms es igual a 6 ohms, para lo que nos conllevaría a que R7 sería igual a 6 ohms. Ahora vamos a proceder a dibujar el circuito D, donde se va a evidenciar la equivalencia de la resistencia R6 y R2, que sería R7. Con esto ya tendríamos un circuito de 3 resistencias. Quiere decir que el circuito C tiene 1, 2, 3, 4 resistencias, por lo tanto el circuito D debe tener 3 resistencias. Entonces nuestro circuito D estaría compuesto por las siguientes resistencias: R1, R7 y R5, y a su vez por cada una de esas resistencias pasa la siguiente corriente. Por la resistencia R1 pasaría la corriente I. Una vez la corriente I llegue a este punto, se va a dividir en dos partes, una que viene para acá, que la estamos denominando I1, y otra que viene hacia acá, que la estamos denominando I2. Entonces, ahora, de la misma manera, si analizamos físicamente el diagrama del circuito D, nos conlleva a concluir que la resistencia R7 y la resistencia R5 están en paralelo, ya que por cada una de ellas pasa corrientes diferentes, pero a su vez pasa la misma diferencia de potencial. Entonces, vamos a hacer uso de la ley de Ohms para determinar la resistencia equivalente para un circuito en paralelo, que fue lo mismo que aplicamos anteriormente cuando fuimos a determinar a R6. La resistencia equivalente entre R7 y R5 la vamos a denominar resistencia R8. Entonces, por definición tenemos que el inverso de la resistencia R8 es igual a la suma de los inversos de la resistencia R5 y la resistencia R7. Reemplazando valores tenemos que R5 es igual a 3 ohms, lo reemplazamos acá, más vamos a reemplazar el valor de la resistencia R7, que es igual a 6 ohms, que fue este valor que determinamos acá. Ahora, vamos a aplicar el mínimo común múltiplo entre 6 y 3 para descomponerlo en sus factores primos y así poder hallar nuestro nuevo denominador. Entonces tenemos 3, 6, vamos a sacar primeramente mitad. Como el 3 no tiene mitad, lo bajamos tal y cual como está. Mitad de 6 es 3. Ahora, como el 3 ni el 3 tienen mitad, vamos a proceder a sacar tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Finalmente, los factores primos entre 3 y 2 serían 2 y 3. Entonces, 2 por 3 es igual a 6. Quiere decir que nuestro nuevo denominador sería 6 ohms, que es el que tenemos acá. Entonces tenemos que el inverso de R8 es igual a el cociente entre 6 ohms. Ahora, este nuevo denominador lo voy a dividir entre cada uno de estos denominadores que teníamos anteriormente. Y lo multiplico, el resultado de eso, por el numerador. 6 ohms dividido entre 3 es igual a 2. Y 2 por 1 me daría 2. Y ahora 6 ohms dividido en 6 ohms es igual a 1 y 1 por 1 me daría 1. Es así como procedemos a determinar el mínimo común múltiplo. Finalmente vamos a tener que el inverso de la resistencia R8 es igual a 2 más 2 más 1 me daría 3 dividido entre 6 ohms. Ahora voy a despejar a R8. Como R8 está dividiendo, lo paso a multiplicar a 3. El 6 está dividiendo, lo paso a multiplicar a 1. 6 ohms por 1 me daría 6. Y recordemos que el 3 queda multiplicando a R8, entonces pasaría ese 3 a dividir. Entonces me quedaría 6 ohms
dividido entre 3 es igual a la resistencia R8. Finalmente tenemos que R8 es igual al cociente entre 6 ohm y 3, que sería 2 ohms. Entonces R8 sería igual a 2 ohms. Ahora, una vez teniendo el valor de R8, vamos a proceder a graficar el circuito E, donde vamos a evidenciar la resistencia R8. Quiere decir el reemplazo del circuito D, que sería el circuito E. Entonces lo que hacemos es tener una equivalencia entre estas dos resistencias, R7 y R5, reemplazarla por la resistencia R8 en el diagrama de la figura. Finalmente, la representación gráfica del circuito E sería esta, donde evidenciamos la resistencia R8. Entonces miremos que ya hemos reducido nuestro circuito de 5 resistencias a un circuito de 2 resistencias. Para finalizar debemos de reducir este circuito de 2 resistencias a un circuito de 1 resistencia y finalizamos determinando la resistencia total del circuito. Ahora, si analizamos el circuito E, podemos concluir que la resistencia R1 y R8 están en serie, ya que por ellas pasa la misma intensidad de corriente. Entonces miremos, la corriente I sale de la fuente, del positivo de la fuente, pasa por R1, hace este recorrido, pasa por R8 y llega nuevamente al negativo de la fuente. Quiere decir que estas dos resistencias estarían en serie. Por lo tanto, vamos a aplicar la definición de la ley de Ohms para determinar la resistencia equivalente entre dos resistencias en serie. Entonces finalmente tenemos que la resistencia total de nuestro circuito es igual a la sumatoria de R1 más R8. Ahora reemplazando valores tenemos, teniendo en cuenta que R1 es igual a 6 ohms y R8 es igual a 2 ohms, entonces sumamos estos dos elementos para finalmente tener el valor de R de T, que sería igual a 6 ohms. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es graficar un circuito con una resistencia que sería la resistencia total para demostrar la ilustración gráfica de la resistencia total. Finalmente, el circuito que representa la resistencia total sería el circuito F, donde solo tendríamos la fuente, que es de 54 volts, una corriente, que es la que vamos a determinar más adelante, y nuestra resistencia total, que es de 6 ohms. Entonces, finalmente, para determinar la corriente que pasa por cada una de las resistencias, recorreremos el circuito de forma inversa. Esto quiere decir que para determinar la corriente que pasa por la resistencia total, debemos de trabajar con el circuito F y además aplicar la ley de Ohms. Entonces recordemos que tenemos la resistencia y tenemos el voltaje, podríamos determinar la corriente que pasa por esa determinada resistencia. Entonces, por definición, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De esa fórmula podríamos despejar la variable corriente, siendo el voltaje igual a la corriente por la resistencia total. Entonces tenemos que, como R de T está multiplicando a la corriente, va a pasar a dividir al voltaje. Entonces me quedaría que la corriente es igual al voltaje sobre R de T. Reemplazamos valores, como el voltaje es igual a 54 volts dividido entre la resistencia total, que es de 6 ohms. Entonces hacemos la división entre estos dos elementos y finalmente vamos a tener que la corriente es igual a 9 amperes. Quiere decir que la corriente que pasa por la resistencia total sería igual a 9 amperes. Entonces, como en el ejercicio nos piden determinar la corriente que pasa por cada una de las resistencias, vamos a determinar el valor de I, que fue el que acabamos de determinar, que es 9 amperes. Luego I1, I2, I3, I4 y determinaríamos con la solución del problema. Ahora, como R de T proviene de la asociación en serie de la resistencia R1 y R8,
quiere decir que por R1 y R8 pasa la misma corriente que pasa por la resistencia total, ya que ellas estaban en serie. Entonces quiere decir que I es igual a 9 amperes. Esta corriente sería de 9 amperes. Ya hemos determinado la corriente que pasa por R de T, R de 8 y R de 1. Ahora, de la misma manera, si analizamos físicamente el diagrama del circuito E, podemos concluir que R8 proviene de la asociación en paralelo de la resistencia R7 y R5. Quiere decir que por ellas pasa la misma diferencia de potencial o el mismo voltaje. Entonces, para nosotros poder determinar a I2 y a I1, debemos determinar el voltaje que pasa por la resistencia R7 y R5, que a su vez es el voltaje que pasa por la resistencia R8. De la resistencia R8 tenemos cuánto mide la resistencia R8 y también tenemos la corriente que pasa por esa resistencia. Por lo tanto, podríamos determinar la diferencia de potencial en R8, que sería la misma de R5 y R7. Entonces, por definición tenemos que V8 es igual a la corriente por la resistencia R8. Reemplazando valores, tenemos que la corriente I es igual a 9 amperes y R8 es igual a 2 ohms. Finalmente, 9 amperes por 2 ohms es igual a 18 volts. Quiere decir que el voltaje en la resistencia R8, es decir, V8 es igual a 18 volts, que a su vez es el mismo voltaje en la resistencia R5 y R7. ¿Qué quiere decir esto? Que V8 es igual a V5 y es igual a V7, ya que estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto deben tener la misma diferencia de potencial. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos fácilmente determinar la corriente que pasa por la resistencia R5 y R7. Para ello vamos a visualizar el circuito D. Al analizar el circuito D, nos conlleva concluir que por R5 pasa la corriente 2, por lo tanto vamos a determinar la corriente 2 y finalmente determinaríamos la corriente que pasa por R7, que sería R1. Entonces, para ello vamos a hacer uso también de la ley de Ohms. Entonces, como la corriente 2 es igual al cociente entre el voltaje 5 y la resistencia 5, entonces tenemos que el voltaje 5 es igual a 18 volts, ya que es el mismo voltaje de V8, y R5 es igual a 3 ohms. Haciendo la división entre estos dos elementos, tenemos que I2 es igual a 6 amperes. De la misma manera, vamos a determinar la corriente que pasa por la resistencia R7, ya que conocemos cuánto vale la resistencia y cuál es el voltaje, que sería V7, que es igual a 18 volts. De la misma manera, como I1 es igual al cociente entre V7 y R7, reemplazando valores tenemos que V7 es igual a 18 volts y R7 es igual a 6 ohms. La división o el cociente entre 18 volts y 6 ohms me daría 3 amperes, lo que me conlleva a concluir que la corriente que pasa por la resistencia R7 es de 3 amperes. Ahora, si analizamos físicamente el diagrama del circuito de la figura D y C, nos conlleva a concluir que R7 proviene de la asociación en serie de la resistencia R2 y R6, lo cual quiere decir que por R2 y R6 pasa la misma intensidad de corriente que pasa por R7, ya que esos elementos están en serie.
Si los elementos están en serie, por ellos pasa la misma intensidad de corriente. Entonces quiere decir que la resistencia R2 y R6 estarían en serie y por ellas pasaría la corriente I1. ¿Listo? Teniendo en cuenta además que I1 es igual a 3 amperes. Solo nos faltaría determinar la corriente I3 y la corriente I4. Ahora, de la misma manera, si analizamos físicamente el diagrama de la figura C y B, nos conlleva a concluir que R6 proviene del resultado de la asociación en paralelo de la resistencia R3 y R4. Quiere decir que por ellas pasa la misma diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a determinar la diferencia de potencial que pasa por R6, que sería la misma que pasa por R3 y por R4, ya que provienen de la asociación en paralelo, y así nos quedaría fácilmente determinar la corriente I3 y la corriente I4. Además debemos tener en cuenta que de R6 conocemos cuánto vale la resistencia y cuánto vale la corriente. Nos quedaría fácilmente determinar su diferencia de potencial. Es decir que B6 es igual a la corriente que pasa por R6, que sería I1 por la resistencia R6. Entonces B6 sería igual a I1 por R6. Reemplazamos valores teniendo en cuenta que I1, que fue lo que determinamos acá, que es igual a 3 amperes, y lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia R6, que la tenemos por acá, que sería igual a 2 ohms. Entonces multiplicamos estos dos elementos y me daría que B6 es igual a 6 volts, ya que 3 por 2 me daría 6. Entonces, tengamos en cuenta que el voltaje que pasa por la resistencia R6, quiere decir B6 es igual a B3 y a B4, ya que R6 es la asociación, es el resultado de la asociación en paralelo de la resistencia R3 y R4. Por lo tanto, tendrían la misma diferencia de potencial. Ahora, si tenemos la diferencia de potencial en B3 y en B4, y a su vez tenemos la resistencia R3 y R4, nos quedaría fácilmente determinar la corriente I3 y la corriente I4 y determinaríamos la solución de nuestro problema. Entonces, primeramente voy a determinar la corriente que pasa por la resistencia R3, que sería I3. Entonces, como I3 es el cociente entre B3 y R3, reemplazando valores tenemos que B3 es igual a 6 volts, ya que es igual a B6. Y R3 es igual a 6 ohms. Entonces, la división entre estos dos elementos nos daría 1 amperes. Quiere decir que la corriente I3 que pasa por la resistencia R3 sería igual a 1 amperes. Ahora vamos a finalizar para determinar la corriente I4 que pasa por la resistencia R4. Entonces, por definición tenemos que I4 es igual al cociente entre B4 y R4. Reemplazando valores tenemos que B4 es igual a 6 volts y R4 es igual a 3 ohms. La división entre estos dos elementos nos daría 2 amperes y finalmente podríamos concluir que la corriente I4 que pasa por la resistencia R4 sería igual a 2 amperes. Bueno, con todos los procedimientos físicos y matemáticos aplicados anteriormente al presente ejercicio, entonces podemos concluir que hemos dado con la solución del mismo, teniendo en cuenta que determinamos la resistencia total del circuito y la corriente que pasa por cada una de las resistencias del circuito, que serían I1, I2, I3 e I4. Entonces te agradezco un like, ya tú sabes cómo es y nos vemos en una próxima ocasión. No olvides que para resolver un circuito mixto, primeramente lo que hacemos es reducir el circuito general a un circuito simple
con una única resistencia y después determinamos la corriente que pasa por cada una de las resistencias del circuito.